Persia. Contenido. Ubicación. Límites. Evolución histórica. 1. Los medos. 2. Los persas. Reinado de Ciro el Grande. Reinado de Cambises II. Reinado de Darío I el Grande. Reinado de Jerjes I. Organización del imperio. Educación. Religión. Línea de tiempo. Ubicación. Su origen se encuentra en el territorio que hoy en día corresponde a Irán. Esta región es conocida por su abundancia de minerales, como cobre, hierro, mármol y piedras preciosas. Estaba dividida en dos regiones. La región norte se conocía como Media. La región sur era conocida como Persia. Límites. Estaba delimitado por el mar Caspio al norte, el Golfo Pérsico al sur, las montañas de la India al este, las montañas de Asiria al oeste. Evolución histórica. Los iranios primitivos llegaron a la meseta de Irán alrededor del 3000 a.C., posiblemente desde las orillas del mar Caspio. Se establecieron en dos regiones habitadas por los medos en el centro y norte, y los persas en el sur. 1. Los medos. Deioces fue el fundador y el primer rey de los medos. Según la tradición, fue elegido por su sabiduría y justicia para poner fin a la anarquía y la violencia que prevalecían en su pueblo. Se dice que estableció una corte real y una serie de leyes para regular la vida social y política de su reino. Es recordado como un rey justo y sabio, y se le atribuyen muchos logros en la historia temprana de los medos. Fraortes gobernó en el siglo VII a.C. Se destacó por su habilidad militar y su ambición de expandir su territorio. Según la tradición, lideró una campaña militar en el sur de Irán, donde conquistó la región de Persia, que estaba habitada por el pueblo persa. Sin embargo, murió en el curso de la lucha contra los asirios, un poderoso imperio de la época que se extendía por Mesopotamia. A pesar de su muerte prematura, Fraortes fue recordado como un valiente guerrero y un rey ambicioso que estableció las bases para el creciente poderío de los medos en la región. Ciáxares gobernó desde el siglo VII a.C. hasta principios del siglo VI a.C. Es recordado como uno de los más grandes líderes militares de los medos, que amplió su territorio y logró establecer un reino poderoso en la región. Según la tradición, fue uno de los líderes que participó en la coalición de pueblos que derrotó al imperio asirio en la batalla de Nínive, en el año 612 a.C. Además, se dice que fue el primer rey de los medos en establecer una alianza con los babilonios, otro poderoso imperio de la época. También se le atribuyen reformas militares y administrativas que fortalecieron su reino y sentaron las bases para el posterior surgimiento del imperio medo. 2. Los persas. Los persas, un pueblo originario de Persia, actual Irán, establecieron su propio reino independiente de los medos. Su capital fue la ciudad de Susa, que se convirtió en un importante centro político y cultural. La historia documentada de los persas comienza con el gobierno de Ciro el Grande, quien asumió el poder alrededor del año 550 a.C. Durante su reinado, los persas expandieron su territorio y establecieron un gran imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el Indo. El imperio persa tuvo numerosos reyes. Si bien el número exacto puede variar según la fuente, se estima que hubo alrededor de 70 reyes persas desde la fundación del imperio en el siglo VI a.C.,
hasta la conquista por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Algunos de los reyes más conocidos son: reinado de Ciro el Grande. Según la leyenda, el rey de los Medos, Astiages, unió en matrimonio a su hija Mandana con el príncipe persa Cambises. En una ocasión, Astiages tuvo un sueño en el que vio que de los senos de su hija brotaba una enredadera que cubría todo Asia. Al consultar a los adivinos, se les informó que este sueño significaba que el hijo que Mandana tendría desbancaría a Astiages del trono y conquistaría toda Asia. Al nacer el hijo de Mandana, Astiages lo entregó a su ministro Harpago con la orden de deshacerse de él. Harpago, en lugar de matar al niño, lo entregó a un pastor para que lo abandonara en el bosque. Sin embargo, el pastor decidió criarlo como su propio hijo y le dio el nombre de Ciro. Cuando Ciro tuvo un problema, fue llevado ante la presencia de Astiages. Al observar la fisonomía de Ciro y su gran parecido con su familia, Astiages descubrió el engaño de Harpago y se dio cuenta de que Ciro era su nieto. Después de la victoria de Ciro sobre el ejército medo, se convierte en el gobernante de Media y Persia. Con esto, funda la dinastía aqueménida y se convierte en el primer rey de esta dinastía. De esta forma, Media y Persia se unen en un solo reino bajo el reinado de Ciro. Ciro logra vencer al rey de Lidia, Creso. También logra conquistar Babilonia, derrotando al rey Baltasar. Además, conquista las regiones de Bactriana y Sogdiana. Reinado de Cambises II. El reinado de Cambises fue breve y estuvo marcado por una serie de conflictos y problemas. Hijo de Ciro el Grande, asumió el trono en el año 530 a.C. y padecía de epilepsia, lo que le provocaba episodios de ira y violencia. Uno de los principales logros de su reinado fue la conquista de Egipto, donde derrotó al faraón Psamético III en la batalla de Pelusia. Sin embargo, su gobierno en Egipto fue muy impopular y sus medidas autoritarias causaron una gran insatisfacción entre la población. Además, también se enfrentó a diversas revueltas en Persia y cometió actos de crueldad y violencia, como la ejecución del hermano de su esposa o la destrucción del templo de Amón en Egipto. Cuando regresaba a Persia después de una campaña militar en Egipto, murió en extrañas circunstancias, posiblemente a causa de una herida autoinfligida o de una enfermedad mental. Reinado de Darío I el Grande. Emprendió la conquista de la India. Luchó contra los escitas. Emprende la lucha en la primera guerra médica contra los griegos, pero fue vencido en la batalla de Maratón. Muere en el año de 485 a.C., 36 años de gobierno. Darío I fue el tercer rey de la dinastía aqueménida y gobernó Persia desde el año 522 a.C. hasta su muerte en el año 486 a.C. Durante su reinado, se destacaron los siguientes eventos. Sofocó la rebelión de Babilonia y la región de Elam en sus primeros años de gobierno. Extendió su imperio hacia el este, hasta el río Indo en la India, y hacia el oeste, incorporando a los tracios, macedonios y griegos de Asia Menor. Lideró la Segunda Guerra Médica contra los griegos, en la que fue derrotado en la batalla de Maratón. Posteriormente, logró vencerlos en la batalla de Platea. Construyó el Canal de Persia, que conectaba el río Nilo con el Mar Rojo, para facilitar el comercio con Egipto. Dividió su imperio en satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, gobernador, que le rendía cuentas directamente a él. Promovió la construcción de monumentos y palacios, como el Palacio de Persépolis, que se convirtió en una de las principales capitales del imperio persa. Murió a causa de una enfermedad mientras preparaba una campaña militar contra los escitas.
Reinado de Jerjes I. Jerjes fue rey de la dinastía aqueménida y gobernó el imperio persa desde el 486 a.C. hasta su muerte en el 465 a.C. Durante su reinado, Jerjes continuó la guerra contra los griegos y llevó a cabo la invasión de Grecia en el año 480 a.C. Sin embargo, a pesar de haber logrado algunas victorias en la batalla de las Termópilas y en la de Artemisio, fue finalmente derrotado por los griegos en la batalla de Salamina, Platea y Micale. Después de su fracaso en Grecia, Jerjes regresó a Persia y se enfocó en consolidar su gobierno y en mejorar la economía del imperio. Sin embargo, su reinado también se vio afectado por las rebeliones en Egipto y Babilonia. Finalmente, los macedonios, dirigidos por Alejandro Magno, vencen a los persas en la batalla de Iso y Arbelas. Jerjes fue asesinado por uno de sus oficiales en el año 465 a.C. Organización del imperio. El Estado persa se organizaba en una monarquía absoluta, donde el rey tenía el poder supremo. A su vez, el territorio estaba dividido en 23 satrapías, cada una gobernada por un sátrapa, quien debía responder directamente ante el rey. Además, existían los ojos y oídos del rey, inspectores que vigilaban a los sátrapas para evitar posibles rebeliones o abusos de poder. También se destacaba la figura de los magos, sacerdotes que influían en la política y en la toma de decisiones del rey. El idioma oficial del imperio era el persa, y se utilizaba la escritura cuneiforme para la redacción de documentos oficiales. También existía una fuerza militar bien organizada y entrenada, conocida como la Guardia Inmortal, que servía como la fuerza de élite del imperio. Educación. La educación en la cultura antigua persa tenía como objetivo formar individuos virtuosos y hábiles en la guerra. Los niños no se presentaban ante su padre hasta los 5 años y hasta los 20 solo aprendían 3 cosas: montar a caballo, manejar el arco y decir la verdad. Además, se les enseñaba a leer y escribir en persa y otros idiomas y a estudiar matemáticas y astronomía. La educación estaba disponible tanto para hombres como para mujeres, y las mujeres también aprendían a montar a caballo y a manejar el arco, aunque se les enseñaban habilidades domésticas además de la educación formal. Religión. Inicialmente, la religión persa era politeísta y adoraba a una multitud de dioses y diosas. Posteriormente, el mazdeísmo se convirtió en la religión oficial del Estado, aunque otras creencias como el mitraísmo y el maniqueísmo también fueron practicadas. Para contrarrestar las creencias politeístas y promover el mazdeísmo, surgió la figura de Zoroastro o Zaratustra. Zoroastro, también conocido como Zaratustra, fue un profeta y reformador religioso que vivió en el período aqueménida. Su enseñanza se centraba en la lucha entre el bien y el mal y promovía la adoración exclusiva de Ahura Mazda. Zoroastro compiló los escritos sagrados del mazdeísmo que forman el Zend-Avesta. Según la leyenda, luchó contra los demonios, realizó milagros y pasó 20 años en meditación en una caverna. Él redactó los 21 libros sagrados que conforman el Zend-Avesta, la escritura sagrada del mazdeísmo. Característica de la religión mazdeísta. Dualismo. Esta religión plantea la existencia de dos fuerzas opuestas: Hormuz, dios de la luz y del bien, y Ahriman, dios de la oscuridad y del mal, en constante lucha. Religión ética. Esta religión tiene un enfoque en la moral y las buenas acciones. Se enfatiza la importancia de hacer el bien y luchar contra el mal. Revelación divina. La religión mazdeísta se basa en la revelación divina, ya que Zoroastro es considerado el profeta que recibió el mensaje divino de Ahura Mazda y lo transmitió a la humanidad a través del Zend-Avesta. Línea de tiempo.
Ciro el Grande unifica las tribus persas y funda el imperio aqueménida. 550 a.C. 539 a.C., conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande. Batalla de las Termópilas, donde Leónidas I de Esparta y sus 300 guerreros se enfrentan al ejército persa de Jerjes I. 480 a.C. 330 a.C., Alejandro Magno conquista Persia, poniendo fin al imperio aqueménida. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.